Damos gracias a nuestro Señor, amén. Esta canción que hemos cantado, que se titula El amor de Cristo, de Gracia Soberana, es una canción que los chicos el día viernes, el hermano Mario había compartido y había ofrecido para prepararla para este día, y sin saber el hermano que lo que se iba a compartir en este día, que tenía que ver con este punto del amor. Así que para mí es una bendición conocer estas letras tan profundas, que si nosotros la analizaríamos simplemente a esta canción, vamos a ver que es una canción bíblica, es una canción que tiene mucha profundidad. Pero hoy vamos a compartir un tema que tiene que ver con la iglesia de los unos y de los otros. El día miércoles compartimos una enseñanza que si hubiera tomado la decisión personal de decidir sobre el tema en sí, desde el punto de vista personal, yo hubiera dicho no, porque es un tema bastante controversial. Y no controversial desde el punto de vista doctrinal, lo hemos hablado eso. No pasaba por el cuestionamiento desde una doctrina de si se pierde o no se pierde la salvación por causa de eso, pero sí desde el punto de vista de la conducta cristiana y desde el punto de vista de lo que el pastor nos hacía mención sobre la exhortación o la amonestación, que muchas veces el Señor nos hace a través de un siervo por medio de su palabra, y que hay que tener, vamos a decir, la gracia de Dios para poder llevar un tema de este tipo cuando uno habla de la murmuración. Así que el día miércoles compartimos un punto muy claro, muy, vamos a decir así, preciso sobre lo que el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses decía sobre esta necesidad en su capítulo 2 de corregir algo que la iglesia de Filipo, que era una iglesia con la excelencia que lo caracterizaba, era una iglesia excelente, fiel, obediente, había ocurrido algo personal en ese lugar y que era fundamental para el apóstol Pablo tomar carta en el asunto y no dejar pasar para corregir una situación de discusión de dos hermanos, Evodia y Síntique. Y en ese descontento había afectado a una congregación entera, y por lo que el apóstol Pablo estaba totalmente con su mirada desde la cárcel de Roma a la iglesia en Filipos, con toda la intencionalidad por obra del Espíritu Santo de no dejar pasar por alto esta situación que era corregir una murmuración. Y eso llevó a que el apóstol Pablo tuviera una gracia de parte del Señor para poder desarrollar en ese tema de esa carta, que me gustaría que ustedes la lean, donde él incorpora algo fundamental, que es el hecho de que una persona que está en Cristo Jesús y que ha sido salva, debe de evidenciar la salvación a través de esa corrección de no murmurar. O sea, la palabra decía, en otras sencillamente decía, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni disensiones. Y siguiendo este lineamiento de, vamos a decir así, de lo que es una serie de enseñanza en relación a la iglesia y en relación a la conducta cristiana, hoy quiero compartirles un tema que tiene que ver con la iglesia de los unos de los otros y que habla del amor por mi hermano como una prueba de mi conversión. Hay algo importante que el Señor Jesucristo nos revela y que seguramente nos va a hacer muy bien en esta mañana para los que, como en mi caso, tenemos esta gracia de poder recibir a través de otros ministros, a través de la Escritura misma, una enseñanza tan profunda como es el tema del amor de un hermano como una prueba de mi conversión. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, que ya anteriormente lo había recitado, ese versículo, capítulo 13, versículo 34, y vamos a leer el versículo 35 también. Yo lo he puesto ahí simplemente para que podamos tener la facilidad. Todos los versículos, o la gran mayoría de los versículos, están allí y vamos a desarrollar el tema.
Es muy posible que tenga usted alguna diferencia en cuanto a alguna versión diferente, pero es la palabra de Dios. Yo estoy usando en su gran mayoría lo de la Biblia de las Américas y en algunos puntos solamente de la Biblia Reina Valera 1960. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el libro allí del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Y leemos lo que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Discúlpenme, voy a cambiar la batería porque se murió esta. Ahora sí, volvemos a leer el pasaje. San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego el versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Jesús estaba en un marco, en una situación, en un contexto. Si nosotros analizamos todo el capítulo 13, Jesús está reunido en el aposento alto con todos sus discípulos y comienza a lavarle los pies a cada uno de ellos. Y mientras estaba haciendo esta tarea, Jesús, con una intencionalidad de enseñanza, había uno de ellos que era Pedro, el cual no se dejaba lavar los pies. Entonces tuvo que decirle Jesús: mira, Pedro, lo que ahora estoy haciendo tú no lo entiendes, pero algún día lo vas a comprender. Si nosotros analizamos ese contexto, nuestro Señor Jesucristo está de alguna manera advirtiéndole sobre algunas cosas que iban a suceder mientras Él, vamos a decir, iba a tener que entregar su vida, la traición de Judas y una suerte de cosas que iban a suceder sobre ese marco de la crucifixión. Pero irrumpe desde el versículo 31 en adelante con un tema y que nosotros tenemos alguna vez en la Biblia que dice un mandamiento nuevo o un nuevo mandamiento. Y ahí tomamos en esta, vamos a decir, oportunidad el versículo 34 y 35 para desarrollar un tema que es crucial, fundamental, y que vamos a ver tanto la preocupación de nuestro Señor Jesucristo como del apóstol que escribe esta carta, que es el apóstol Juan, en una de las cartas que es la primera carta de él, haciendo mención sobre esta realidad del amor entre los hermanos. Y aquí nos dice algo fundamental. Primero y principal, que tenemos que entender que cuando los discípulos reciben este pasaje de nuestro Señor Jesucristo, esta enseñanza, y le dice: un mandamiento nuevo os doy, ellos estaban totalmente convencidos de que lo que el Señor les estaba diciendo era algo antiguo. En realidad no era nuevo. Ellos estaban escuchando una palabra que estaba en Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ellos cuando comienzan vamos a decir así, a tener esta charla con el Señor, y el Señor le dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Automáticamente ellos seguramente toman algo familiar y lo relacionan con el Antiguo Testamento en la carta allí en el libro de Levíticos, que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le he puesto con letra un poco más grande, no sé si se lee allá, hermano José, lee la diapositiva. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Postdata: yo soy el Señor. Este tema que el Señor quería compartirles, en realidad no era con una actitud de decir, voy a establecer algo para confundirlos o para contradecir lo que estaba diciendo el Antiguo Testamento. Vamos a entender esto, porque el Señor dice algo nuevo en relación a algo que era antiguo, y vamos a ver cómo el apóstol Juan nos da mucha más evidencia, aún diciendo un mandamiento antiguo, un mandamiento nuevo.
Lo que quiero decirte, iglesia amada, es que el Señor estaba enseñándole a los discípulos de Él sobre una necesidad fundamental que era una marca que tenía la iglesia o que iba a evidenciar la iglesia de Jesucristo, que era justamente el amor los unos por los otros como una evidencia de su conversión para que todos aquellos que vean esa manifestación o esa conducta crean en nuestro Señor Jesucristo. Jesús, al decir un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, añade la manera como se debía de manifestar ese amor. Y lo dice, como yo os he amado. No solamente dice un mandamiento nuevo os doy y los lleva a pensar, a reflexionar, a meditar. ¿Qué de nuevo tiene este mandamiento si está en Levíticos 19, 18? Y el mandamiento nuevo era que justamente Él venía a algo fundamental y la misión era la cruz del Calvario, a morir por nuestros pecados, y en esa cruz se iba a manifestar ese mandamiento nuevo, así como yo os he amado. Analizando la carta de 1 de Juan, vamos a ir 1 de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11, y vamos a leer algunos versículos que seguramente nos van a arrojar un poco más de luz para desarrollar este tema. Aquí el apóstol Juan dice estas palabras: amados, no os escribo, mire lo que dice, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Eso es lo que dice primeramente en su versículo 7 el apóstol Juan. Que habéis tenido desde el principio, el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Analizando un poco la carta de Juan, aparentemente como que Juan se contradijera, o de alguna manera si nosotros analizamos desde el inicio, es como que el apóstol está diciendo algo. Primero dice, hermanos o amados, de acuerdo a la versión, no se escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Él estaba haciendo mención justamente de lo que era también Levítico 19, 18, y luego les dice sobre la marcha, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, y sin embargo, luego dice, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Lo mismo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo y lo mismo que está diciendo el apóstol Juan es para darnos a conocer a nosotros por medio de su palabra que este mandamiento nuevo, que era antiguo en realidad, tenía una nueva connotación, un nuevo matiz. Este mandamiento nuevo estaba expresado, como lo dice el versículo 8, por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él, en Cristo es verdadero este mandamiento nuevo. En otras palabras, no puede existir un nuevo mandamiento, un mandamiento nuevo, si no estuviéramos en él. Lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos y lo que Juan le está diciendo a la iglesia y lo que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy día, que ese mandamiento antiguo es un mandamiento nuevo en Cristo y que es verdadero en Cristo y que solamente en Cristo se puede vivir ese nuevo mandamiento, que es el amar al hermano como a nosotros mismos, amar al prójimo como a nosotros mismos y poder realmente desarrollar una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Analizando la carta de 1 de Juan podemos observar que hay una preocupación del apóstol por algunos que están entre ellos, pero que no están dando evidencia de ser convertidos. Vamos a decir que en casi todas sus epístolas deja bien en claro la manera en cómo debemos de amar a nuestros hermanos. Pero no es la forma como de alguna manera los hermanos estaban haciendo sus tareas dentro de las iglesias. Y el apóstol Juan, así como el apóstol Pablo y el apóstol Pablo, como apóstoles de Jesucristo,
estaban con sus ojos puestos sobre la iglesia del Señor para corregir situaciones que ellos entendían que eran preocupantes desde el punto de vista de lo que podía generarse en el tema de una murmuración como la enseñanza anterior, o ahora con una situación de un amor fingido, de un amor no genuino hacia un hermano. En el Evangelio que lleva su nombre y en sus epístolas el apóstol usa la palabra luz. Aquí vemos, por ejemplo, vamos a ir un poco más adelante, donde dice, el que dice que está en luz, versículo 9, estoy en la primera carta de Juan, el que dice que está en luz y odia a su hermano, todavía está en tinieblas. Es la palabra luz para hacer referencia a los que están en el reino de Dios, a aquellos que han sido redimidos, regenerados, a los que han nacido de nuevo. El apóstol Juan, en su evangelio y en todo lo que hace referencia a sus cartas, siempre utiliza la palabra luz para referirse a estas cosas, y utiliza la palabra tinieblas para referirse al mundo de pecado, al reino de Satanás y a la condición de una persona incrédula que no ha nacido de nuevo y que todavía está muerta en sus pecados y en sus delitos. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Él dice, primeramente, el que dice que está en la luz, el que dice que está en el reino de Dios, el que dice que ha nacido de nuevo, el que dice que es la iglesia de Jesucristo y odia, aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas, todavía está en el reino de Satanás, todavía está en esa condición de no convertido, todavía está muerto en pecados y en delitos, no es de la iglesia del Señor. Esto es medio fuerte, pero es bíblico. Luego dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. El que ama a su hermano permanece en la luz. O sea, en otras palabras, esto es como una suerte de juego de palabras y podemos decirle a un niño, si un hermano, si hay alguno que se dice cristiano, pero aborrece a su hermano, diciendo que está en la luz, se dice que es cristiano y aborrece a su hermano, sabemos que está muerto en pecados y en delitos, está en tinieblas. Entonces seguramente aquel que ama a su hermano es aquel que realmente está en la luz. En otras palabras, no es la doctrina, no es la butaca, no es el congregarme, no es el haber recibido a Jesucristo con una oración la que me dice que soy cristiano, sino es la manifestación del amor de Dios para con aquellos que están a mi alrededor. Y eso es a donde lo llevaba Jesús, y a eso lo llevaba el apóstol Juan. El apóstol Juan estaba diciéndole simplemente, si ustedes dicen que son de la iglesia y no aman a su hermano, ustedes están muertos todavía. No han nacido de nuevo, están en tinieblas. Esa palabra permanecer significa continuar. Esa palabra permanecer es un símbolo de estar, perseverar. La permanencia es la evidencia de la conversión, pero también la permanencia es la evidencia de la muerte, porque aquí dice, primero y principal, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezos. Una persona que ama a su hermano está en la luz y en él no hay tropiezo. No hay tropiezo por una simple razón, porque es una persona que está libre de toda situación de acusación, de toda situación de enredo, por lo cual esa persona que ha solamente mirado a su hermano con un mandamiento nuevo, con esa connotación y esa nueva dirección de Dios, de que en Cristo hemos sido renacidos para bendecir, es un amor que realmente se da, es un amor que no está exigiendo, sino es un amor que se ofrece. El amor no exige, el amor ofrece. Por eso, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. No le exigió al creyente algo, sino porque Él amó, le dio. Y cuando uno ama, da. Por eso la palabra de Dios nos está llevando a esta realidad. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Si nosotros leemos 1 de Juan 3:14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ese versículo es para cerrar la enseñanza de esta mañana. El apóstol Juan dice, me imagino con la iglesia
reunida allí, nosotros sabemos, porque ya venían curtidos con enseñanza, nosotros sabemos. No podemos ignorar esto. Nosotros sabemos, Nicolás sabemos, ¿sí?, que hemos pasado de muerte a vida con algo. La evidencia es eso, no es una oración de fe, no es congregarme y sentarme en una butaca, no es usar un espacio en la congregación, cantar, predicar, no. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y lo dice claramente porque amamos a los hermanos. Ese es el mandamiento nuevo al cual se hacía referencia Jesús. Porque en el Antiguo Testamento, ese mandamiento que era antiguo y que el Señor hace mención de un nuevo mandamiento en Cristo, ese mandamiento antiguo no estaba siendo practicado. Porque los judíos miraban a los gentiles simplemente como que Dios lo había creado solamente para poder alimentar el infierno. Los gentiles no tenían salvación, ellos no eran parte de los elegidos. Hacemos a veces esos prejuicios. No, el hermano no debe ser un salvo, por eso vive como vive. Nosotros somos personas que constantemente juzgamos, personas que separamos, este sí, este no, este me ama, yo también te amo. Es fácil amar al que te ama, pero el Señor dijo, amad aún a vuestros enemigos. Un mandamiento nuevo os doy. Hay que conectar todos los versículos para saber cuál es el mandamiento nuevo en Cristo. No es simplemente ama. Yo le digo, te amo al que me dice que también me ama. Pero si hay algún hermano que me hizo algo, seguramente entre Evodia y Cintia que hubo una relación de discusión y se perdió ese amor. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es una realidad. Pero Dios dice que nosotros tenemos que día a día alimentar ese amor con la palabra de Dios. Pero aquí está en una situación en donde el apóstol Juan está dando evidencia clara de una realidad que está pasando en la iglesia, estaba pasando en esa iglesia y está pasando en este tiempo, donde hay muchos que se dicen que son de la iglesia del Señor y no lo son porque no dan la evidencia de ese mandamiento nuevo, que es amar a mi hermano. Que yo creía que la evidencia de la salvación era sentirme salvo por fe, porque justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Sí, es verdad. Pero si fuiste justificado, fuiste regenerado. Y si fuiste regenerado, fuiste santificado. Y si fuiste santificado, entonces debes de amar a tu hermano. Entonces no podemos tratar de forzar algo que no es bíblico. No podemos dar vuelta la hoja y decir, bueno, con este sí, con este no. El apóstol Juan deja bien en claro que en Él, en Cristo, este mandamiento antiguo es un mandamiento nuevo porque adquiere una nueva connotación en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere por nuestros pecados para demostrar de manera convincente el amor de Dios, ¿qué dice San Juan capítulo 3:16? A ver si alguno me lo puede decir. ¿Qué dice San Juan 3:16? Así es. Lo sabemos a ese, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué dice 1 de Juan 3:16? En esto hemos conocido. Ahí está. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué conocimos el amor? En que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo es un agregado y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. El mandamiento nuevo no consiste en palabras, en teología, en cursos. No consiste en asistencia perfecta en la iglesia. No, en eso no consiste el amor de Dios. El amor de Dios consiste en una práctica diaria en la cual el Señor nos está llevando a entender que en Cristo Jesús tenemos muchas cosas que corregir y empezar a crecer para poder entender
¿Qué es ese mandamiento nuevo? San Juan capítulo 15, cuando él dice, yo soy la vid verdadera, en el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego en el versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Fíjese que el apóstol Juan en su carta y en el Evangelio no se contradice, sino que una cosa dice aquí y la misma cosa la confirma. Él está hablando de ese mandamiento de amar, él está hablando de ese nuevo mandamiento y él está haciendo mención de que es un antiguo mandamiento que tiene una nueva connotación en Cristo Jesús. Jesús dijo estas palabras, San Juan 13, en el versículo 1, sección B de ese versículo. Uno pone B cuando es la segunda parte de ese versículo. Vamos a leer. Y ahí dice, habiendo amado, según la Biblia de las Américas, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cómo es el amor del Señor? Incondicional. ¿Cómo es nuestro amor? Hoy te amo, no sé mañana, depende de cómo nos veamos, ¿no? A ver cómo nos despertamos. Yo te amo, mi amor, pero si mañana nos despertamos cruzados, ya no te amo más, ¿eh? Fíjate que nuestro amor es un amor limitado, es un amor cambiante, es un amor condicional. Pero el amor de Dios es incondicional. Y a eso estaba llevándonos el Señor Jesús. Por eso Él les estaba diciendo estas cosas, que cuando se presentó para lavarle los pies a los discípulos, en un momento determinado el apóstol Juan escribe esto por revelación del Señor y una inspiración que la Escritura misma dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pedro no entendía estas cosas. Y el Señor tuvo que decirles algo fundamental. Primero y principal le dijo, vamos a ver este versículo. En el versículo 12, así que después que les lavó, 13:12, así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que les he hecho? Ustedes saben lo que acabo de hacer, le dice el Señor, le hace una pregunta. Vosotros me llamáis maestro y Señor, bien decís, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies, vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. El apóstol Pablo, que no estuvo presente en ese aposento alto, pero con la revelación del Señor, pudo decir lo mismo en esa carta a los Filipenses, capítulo 2, que haya este mismo sentir que hubo en Cristo. Este mismo sentir que hubo en Cristo, así como Cristo le lavó los pies, lávense los pies ustedes, así como Cristo se humilló, humíllense ustedes, así como Cristo amó, amen ustedes, así como Cristo, porque todo es en Cristo, hizo lo que hizo, háganlo ustedes para que el nombre del Señor sea glorificado. Leyendo el libro del pastor Miguel Núñez, Una iglesia conforme al corazón de Dios, muy interesante. Estamos acostumbrados a decir todo para la gloria de Dios, pero el hecho de que estés sentados en esta mañana, un domingo, no significa de que estés glorificando a Dios. Es muy posible que hayas venido por tus propios intereses sin importar lo que significa glorificar a Dios. Y sabe que si decimos nosotros, todo de mi Cristo, por Él y para Él, a Él sea la gloria, y muchas veces nosotros con nuestra diario vivir no glorificamos a Dios. Yo muchas veces me pregunto si cada vez que cantamos una canción le estamos glorificando a Dios. Esa es mi pregunta hoy. Técnicamente estamos mejorando. Estamos incorporando nuevas canciones bíblicas. O sea que vamos por buen camino, pero estamos glorificando a Dios. El amor es una evidencia de una persona que ha nacido de nuevo y es una evidencia de ese nuevo mandamiento en Cristo Jesús. Pero no solamente queda allí, sino que el apóstol Juan agrega en su carta algo interesantísimo
que nosotros no podemos dejar pasar por alto cuando él dice en ese versículo 8 de su primera carta, del capítulo 2, cuando dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Y en, ¿quién más? En vosotros, dice, o sea, en nosotros. Ese mandamiento nuevo se hace evidente en Cristo, toma una nueva connotación en la cruz del Calvario por la muerte de Cristo, y por la muerte de Cristo en nosotros, al nosotros recibir la vida de Cristo. Se hace evidente en vosotros. Es solamente que nosotros ahora tenemos que entender y hacernos un planteamiento, porque esto nos va a llevar a una encrucijada de preguntas. ¿Habré nacido de nuevo? ¿Seré cristiano? Hoy es día de salvación. ¿Seré que soy verdaderamente un hijo de Dios? Si esta palabra no nos lleva a examinarnos a nosotros mismos, si esta palabra no nos lleva a probar lo que hay en nuestro corazón, y simplemente digo, no, esta palabra no es para mí, esta palabra es para cualquier otro. Yo estoy en Cristo Jesús, amo a mi hermano, estoy bendecido por el Señor. Y es muy probable que el amor que estás dándole a tu hermano no sea el amor de ese nuevo mandamiento que Cristo expresa en su palabra. Nosotros observamos que la iglesia primitiva tenía un amor genuino. Nosotros siempre miramos el patrón de la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva era una iglesia que amaba de verdad. A ver si alguno me ayuda, porque veo que este tema es, la próxima vuelta voy a hablar de la prosperidad. Este tema es medio engorroso, medio complicado. A ver si alguno me ayuda. ¿Cuál es una de las evidencias que ustedes consideran que la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles, era una iglesia realmente salva, estaba en la luz, porque demostraba que amaba al hermano? ¿Cuáles serían algunas de las que usted diga, por qué hizo esto? Porque, a ver, ¿cuál era? Porque tenían todas las cosas en común, o sea, que el que tenía más compartía con el que no tenía nada. Esa era una evidencia. No, pero que yo le amo al hermano porque yo al hermano le llevo la palabra. Pero dice la palabra de Dios, y lo dice Santiago, si tú dices que tienes fe y ve a tu hermano que está pasando hambre, no vengas con que te voy a orar, hermano, y Dios te va a bendecir. Ya va a abrir una puerta de trabajo, ya vas a ver cómo Dios se va a glorificar en tu vida. Y le hago una teología, pero el hermano le está ruideando la tripa, el hermano no tiene para comer en su casa, y lo que el hermano quería era que actúes, que acciones con lo poco. Diferente a decir, hermano, mira, tengo esto para compartirte. Y Dios conoce qué tenemos para compartir nosotros. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted tiene? No tengo nada. Algo debes de tener. No, pero no es eso. No es el mensaje del dinero. No voy para ahí. Estoy en el amor de Dios. El amor de Dios se evidencia de diferentes formas. Y no ese es el punto que voy a tocar, y usted lo va a ver. Romanos 15, 7. Pero antes de entrar en Romanos 15, 7, yo quiero decirte algo en relación a Jesús para poder ver algunos puntos que tienen que ver con la manera en la que Dios nos está exigiendo este amor incondicional. Jesús se pone como ejemplo a imitar. Pablo se pone como ejemplo a imitar. Juan se pone como ejemplo a imitar. En otras palabras, nosotros también podríamos ponernos como ejemplo a imitar. ¿Pero en cuándo? Cuando hemos nacido de nuevo. Pablo dijo, lo que yo hago, hagan ustedes. Jesús lo dijo, Juan lo dijo. Ustedes vean, escudriñen. En otras palabras, eso se puede decir solamente cuando uno está muerto al pecado y vivo para Cristo. Jesús no amó más porque sus discípulos eran obedientes, tampoco los amó menos cuando cometían errores. No lo dejó de amar a Pedro cuando lo negó 3 veces, no dejó de amarlo a Tomás cuando fue incrédulo y no creyó en la resurrección del Señor. El Señor mantuvo su amor incondicional
sin variación. El amor del Señor es nuestro modelo. Él no amó más un día que otro día. Tampoco amó, vamos a decir, a ciertas personas y la dejó de amar a otras. El Señor, en su amor, lo amó a todos por igual. Para que nosotros podamos cumplir con su mandamiento de amar, como Él lo hizo, nos dejó ejemplo. Debemos nacer de nuevo, y el nacer de nuevo nos va a llevar a nosotros a recibir el Espíritu que trabaja en nuestras vidas, que es derramado. Y cuando es derramado el Espíritu, es derramado el amor en nuestros corazones. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Dios sana heridas en nuestro corazón. Yo muchas veces lidiaba con cosas en mi vida y yo la entendí. Y leyendo el libro de Un corazón conforme al corazón de Dios, pude confirmar de lo que había pasado en mi vida personal. A mí me costaba, vamos a decir así, tener la imagen de Dios amor, porque yo tenía un padre terrenal que era golpeador, que era alcohólico y que no me recibía con amor, me recibía con muchas cosas peores que eso. Es difícil después de haber sido abusado superar esa situación. Solamente se puede hacer en Cristo Jesús. Vemos a Dios como un patrón y decimos Dios es amor, pero vemos en nuestro diario vivir, en nuestra familia, en nuestro entorno, y a veces no entendemos y a veces nos sentimos encerrados en circunstancias afectivas, simplemente afectivas, y esto es espiritual. Dios es amor de manera espiritual. Aun cuando se manifiesta de forma afectiva, nosotros decimos siento la presencia de Dios, siento el amor de Dios. Dios es amor, Dios es espíritu. Y cuando una persona puede ahora en la gracia de Dios recibir el Espíritu de Dios para ser restaurado, Dios sana aún heridas del pasado. Y cuando miramos hacia el pasado, cuando aún la palabra nos dice, miren, no traigáis a memoria las cosas antiguas, ni os acordéis de las cosas pasadas. Es para desprendernos de toda esa vida golpeada, arruinada, maltratada que hemos tenido, y ahora en Cristo posicionarnos y decir, gracias Señor, porque todo lo que yo no he recibido en esta tierra, lo he recibido a través de ti, en esa demostración de muerte en la cruz del Calvario, y por medio de ese amor, así como tú me amaste, yo puedo amarte, y ahora yo puedo amar a mi hermano, porque he entendido que he nacido de nuevo, y que esto es una evidencia de que realmente estoy en la luz. Una de las razones por las que el Señor está interesado, el apóstol Juan, de esta realidad de la iglesia es porque la falta de amor está destruyendo a muchas congregaciones. Y una de las cosas que el apóstol Pablo en su carta de Romanos 15, que en algunos casos tiene el título de deberes cristianos, conductas cristianas, dice en el versículo 7, por tanto aceptaos unos a otros, en alguna versión dice recibíos, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Nuestra primera posición debe de ser, como lo decía el miércoles pasado, así como Cristo me recibió a mí, me aceptó a mí, si me aceptó a mí, yo no soy nadie para decir al hermano no lo va a aceptar. Entonces, una de las primeras medidas que yo debo de tener es que así como Dios amó a los enemigos, ¿usted sabía que Dios amó a los enemigos? Nosotros éramos enemigos de Cristo, estando en la condición de pecado. Y así como Dios nos amó siendo sus enemigos, y no miró eso, sino que el amor del Señor obró a nuestro favor, así también nosotros debemos de amar aún a nuestros enemigos. Si debemos de amar a nuestro hermano, debemos de amar aún a nuestros enemigos. Por lo tanto, lo que el apóstol Juan en esta carta de capítulo 15, versículo 7 nos está diciendo es que si no encontramos razón alguna para
hacerlo de la manera en que Dios nos está exigiendo. Recordemos que Cristo murió en la cruz y lo hizo sin reserva y sin condición por nosotros. Por lo tanto, nosotros también aceptemos a nuestro hermano. Y si hay una discusión en la congregación con un hermano, usted no lo ponga como enemigo. Usted siga orando por el hermano, siga amándolo al hermano y siga perseverando en Cristo Jesús, en la luz, que en algún momento Dios se va a glorificar en esa relación, pero no lo ponga como enemigo. Otra de las cosas que nosotros debemos de mostrar en ese amor de ese nuevo mandamiento en Cristo es la ausencia de un espíritu de juicio. Lucas 6, 37 y 38 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Y nosotros muchas veces somos presurosos para juzgar. Y algo que tenemos que entender primeramente es que Dios no nos está diciendo que no tenemos que corregir. Dios no nos está diciendo con este pasaje, como algunos malinterpretan, no juzgue al hermano. Usted no juzgue, usted no juzgue. No, lo que está diciendo el Señor es que no juzgues en tus propios méritos y criterios. Juzga conforme a la palabra de Dios. Corrige y amonesta conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando dice el evangelista aquí, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Palabra del Señor, perdonad y serás perdonado. Nos está hablando de esta necesidad que tenemos que tener nosotros de no hacerlo con nuestros propios criterios. El amor por mi hermano jamás debe de excluir la amonestación y la corrección. Si yo veo a mi hermano que está equivocado, yo tengo que acercarme a él y corregirlo con amor. Porque Dios al que ama, corrige, disciplina. Y yo tengo que actuar de la misma manera. Mi hermano está desviándose, está dejando de congregar, y el Señor dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Yo tengo que exhortarle a mi hermano en el amor del Señor para que asista a la reunión. Cosas así, no voy a adentrarme en el punto este. Paciencia. Bueno, vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 5:11, primero una suerte de motivación entre nosotros los hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro tal como lo estás diciendo. El apóstol Pablo le recalca a la iglesia tesalonicense a estar siempre alentándose los unos a los otros, animándose, de poder decirle al hermano, vamos hermano, el Señor viene pronto por su iglesia, tenemos que permanecer, tenemos que perseverar. Y cuando baja los brazos, dice, cuando nosotros sostenemos al débil, fortalecemos o levantamos al caído y fortalecemos al débil, estamos cumpliendo una tarea de poder también nosotros de esa manera expresar el amor para con nuestros hermanos, teniendo paciencia. Con algunos tendremos que tener paciencia, mientras a algunos lo tenemos que andar levantando, a otros tenemos que tener así como una suerte de contemplación, contar hasta 20, y dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todo. Mire, ese versículo encierra todo este punto y dice, sí, exhortar, hay que exhortar, amonestar, hay que amonestar, y eso no significa juzgar, pero sí tenemos que hacerlo con una situación de animar a los que están desalentados, de sostener a los que están débiles y de ser pacientes con todos. Esperar. Habrá que esperar al hermano. Pero el hermano no me canta como yo quiero. Hay que tener paciencia, Mario. Tenga paciencia con el hermano Eduardo. Pero el hermano y no me está dando el fruto que yo quiero. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que es el fruto que Dios quiere? Porque Dios dio. Y uno dio el fruto del 100%, el otro del 60%, el otro 40%. Y vos estás exigiendo el 100% y el hermano es del 60%. Te equivocaste, hermano. Paciencia. Dios sabe cómo está tratando con el hermano. Si es cristiano, ¿quién es el soberano? Dios. Dios está en control de todas las cosas.
Espérelo, porque Dios se va a glorificar en ese hermano. Otro de los puntos, procurar el bien. Dice, mira que ninguno devuelva a otro mal por mal, en el versículo 15, sino procura siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Procurar el bien, hermano, es no apañar el pecado. Procurar el bien es tratar con una gracia de Dios para que realmente todo pueda ser en el orden del Señor y todo lo que se genere. Cuando dice la palabra de Dios, también Romanos habla de esto, dice, no se ha vencido lo malo, vence el mal con el bien. Y no le devuelvas mal por mal, porque el Señor dice, mía es la venganza. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En esta iglesia de los unos a los otros podemos ver que el apóstol Pablo estaba hablando de un tema importante, que es el servicio, el último punto a tratar en este día. Gálatas dice claramente, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y Primera de Pedro hace mención del mismo punto, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuántos recibieron la exhortación del anciano previo a la enseñanza? ¿Cuántos la han recibido? Sinceramente, a mí me llegó. Y él cumplió una función, exhortar. A mí me sirvió porque preparó el terreno. Dije yo, bueno, gracias al Señor. Como que abrió el paraguas, ¿no? Y dije, después es más fácil compartir una palabra así, porque la autoridad habló. Primera de Corintios 12:25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y este mensaje era una serie en conexión con la del día miércoles, por lo tanto, los que puedan escucharlo, está grabado, pronto será ya subido seguramente, pero el punto clave de todo esto era que Pablo en Filipenses estaba totalmente, vamos a decir, preocupado por una situación que iba a generar división. En este caso era la murmuración. Y ahora aquí el apóstol Juan estaba también en una situación de, vamos a decir así, prevención para evitar que esa falta o ese amor no genuino generara algunas molestias que seguramente se estaban generando. A tal punto que empezaron a salir, me imagino que los que no eran del Señor, y en un momento determinado el apóstol tuvo que decir, bueno, salieron de nosotros, aunque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces, hermanos, después de cada palabra, cuando mengue la congregación, pueden pasar dos cosas: no eran de nosotros o se fueron de vacaciones, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, creciendo para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea, creciendo para su gloria, porque necesitamos en este tiempo afianzar mucho más cosas que Dios nos está reclamando. En lo personal me reclama cosas, y yo creo que a cada uno de nosotros, si somos sinceros delante del Señor, vamos a decir, a mí Dios me está reclamando algo. En algún área, no sé, si será del amor, si será de la murmuración, si será de la asistencia a la congregación, de las ofrendas, no sé en qué área te estará el Señor golpeando, diciendo, epa, aquí hay una alerta. ¿Qué estás haciendo? Vuélvete. Ordena tu casa, porque voy pronto a buscarte. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre, te damos gracias. ¿Cómo no agradecerte, Señor, si tu palabra nos enseña ese nuevo mandamiento, que es el amor de los unos a los otros, apoyado en Cristo Jesús, el fundamento fiel, y que nosotros podamos manifestar con esa nueva connotación ese amor que tú nos reclamas para con nuestros hermanos. Que no amemos de palabra,
sino de hecho y de verdad. ¿Cuánto necesitamos, Señor, examinarnos a nosotros mismos? ¿Cuánto necesitamos aún, Señor amado, por la obra del Espíritu Santo, entender? Ese amor es la evidencia de nuestro nuevo nacimiento. Es la evidencia de que hemos sido arrancados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y que hoy, Señor, hoy necesitamos, Señor, poner nuestra vida a cuenta contigo. Hoy necesitamos. Yo no sé si usted, hermano, en esta mañana, pero me gustaría que con sinceridad de Dios, no para ser visto por los hombres, sino para ser visto solamente por Dios, que Dios conoce nuestro corazón. Yo ya estoy de pie. Si usted dice, yo soy un hermano que he recibido la palabra de Dios, reconozco que hay áreas en mi vida de la cual el Señor todavía tiene que tratar, usted puede ponerse de pie y decir, yo, Señor, necesito que el Espíritu Santo en esta mañana se ha derramado más en mí. Tal vez para sanar alguna herida del pasado. Tal vez para tratar con algo que estás arrastrando del pasado, una grieta, una fisura que no te permite que el amor de Dios, que es derramado por la grandeza del Espíritu Santo, pueda obrar para poder manifestar ese amor práctico como una conducta en la congregación y en donde Dios nos lleve. Con mis hermanos, con mis vecinos, con mis parientes, con mis familiares, aún con los enemigos, como lo dice la palabra. Si en esta mañana tú estás y tú dices, yo, Señor, recibo tu palabra, creo que necesito algunos ajustes, algunas cosas. Hay algo en mí todavía, Señor. Sí, soy salvo, estoy siendo santificado. Dios día a día está puliendo mi vida. Dios está tratando, está corrigiendo cada mensaje, cada amonestación, cada exhortación, cada alimento espiritual. Dios está tratando en mi fe. Dios está poniendo realmente en su bendición. Mi vida está siendo realmente glorificada. Pero sé que hay más todavía, Señor. Hay más todavía, Señor. Como decía aún el apóstol Juan, y también lo decía Juan el Bautista, el profeta, cuando estaba bautizando, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Un profeta reconocía que era necesario menguar para que Cristo crezca. Y no era cualquier profeta, era el profeta Juan. Aquel de quien Jesús dijo, no hubo mayor profeta ni lo habrá como este. Él dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Señor, tenemos que hacer como ha hecho el apóstol Pablo, reconociendo que habías venido a salvar a los pecadores, de cual Él era el primero, el necesitado. Nosotros somos necesitados de ti, Señor. Tu palabra dice, separados de ti nada podemos hacer. Ese nuevo mandamiento en Cristo es real, es genuino. Y en nosotros, cuando hemos nacido de nuevo. Ayúdanos, Señor, a mirar y a mirar, Señor, ahora con nuestros ojos abiertos y poder contemplar la gloria tuya, Señor. Porque en esa gloria que tú manifiestas, como cuando Isaías miró aquel trono alto y sublime, pudo mirarse en esa presencia gloriosa y en esa luz, que su condición era de un pecador con sus labios sucios,
Y él dijo: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Ayúdanos, Señor, a que cada vez que podamos estar en la intimidad de nuestras casas orando, en tu presencia pueda haber un espíritu de corrección, de amonestación, de exhortación. Que cada día seamos más humillados y tu nombre sea exaltado. Que cada día seamos más derribados a nuestro yo y que tú crezcas en nosotros cada día más para la gloria de tu nombre. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Tú eres bueno.